Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema que seguro les interesa a todos ustedes, futuros líderes en política educacional, la desmunicipalización de la educación pública en Chile. Un tema apasionante, sin duda. Y lo abordaremos a través del análisis del estudio de Sebastián Donoso Díaz, publicado en la revista Ensayo. Ah, sí, un estudio que realmente nos lleva al meollo del asunto, a la implementación del nuevo sistema de educación pública en Chile, el famoso NEPE. Exacto, NP. Y cómo este proceso, que en teoría busca fortalecer la educación pública, se ha topado con una realidad política, digamos, compleja. Compleja y llena de contradicciones. Pero antes de entrar en materia, ¿les suena familiar las protestas estudiantiles del 2006 y del 2011 en Chile? Por supuesto, movimientos que marcaron un antes y un después en la educación chilena. Exacto. Miles de estudiantes en las calles exigiendo una educación pública de calidad, gratuita y al margen del mercado. Un clamor popular que en parte dio origen a la NEPE, ¿no? Sin duda. Esas protestas fueron el catalizador de un cambio que se venía gestando. Chile, como muchos saben, ha sido un laboratorio del modelo neoliberal y la educación no escapó a esa lógica. Un modelo que, como lo describe Donoso Díaz en su estudio, ha generado profundas desigualdades en el acceso a una educación de calidad. Totalmente. La educación, en lugar de ser un derecho, se convirtió en un bien de consumo. Y ahí es donde entra la NEPE con la promesa de romper con esa lógica y devolverle a la educación pública su carácter social. Suena prometedor, pero como bien decías al principio, la implementación no ha sido un camino de rosas. La NEBE nace en un contexto donde la visión del gobierno, digamos, no es precisamente la más alineada con el espíritu de la reforma. Ahí está el quid de la cuestión. Tenemos una reforma que busca fortalecer la educación pública, pero se implementa en un ambiente político que tiende a favorecer al sector privado, una contradicción que Donoso Díaz expone con mucha claridad. Interesante. Es como un tira y afloja entre dos visiones opuestas. Y en medio de esa pugna, la educación pública buscando su espacio. Exacto. Y para entender mejor esta tensión, tenemos que remontarnos a la época de la municipalización, un modelo que imperó durante décadas en Chile. Un modelo que, si mal no recuerdo, se implementó durante la dictadura de Pinochet. Así es. En 1981, la dictadura transfiere la administración de las escuelas públicas a los municipios con la promesa de una mayor eficiencia y cercanía con las comunidades. Pero a juzgar por lo que describe Donoso Díaz, la municipalización no cumplió con las expectativas. Para nada. Donoso Díaz, de hecho, es bastante crítico con este modelo. Describe cómo la municipalización fragmentó el sistema educativo, generando grandes diferencias entre comunas ricas y pobres. Claro, porque los municipios con más recursos podían invertir más en educación, mientras que los municipios más pobres se veían limitados. Exactamente. La calidad de la educación dependía del código postal, perpetuando las desigualdades sociales. Y ese es uno de los principales problemas que la NENE busca solucionar. Con la creación de los servicios locales de educación pública, los SLEM, que vienen a reemplazar la gestión municipal. Correcto. La idea es desconcentrar la administración, crear entidades más especializadas en la gestión educativa y con mayor autonomía. Suena bien en teoría, ¿No? pero si los SLEP son la gran solución, ¿por qué Donoso Díaz habla de una fase inicial problemática? Porque pasar de un sistema a otro no es tan sencillo como cambiar una pieza en un tablero. La implementación de los CELEP se hizo de forma muy apresurada, con plazos muy cortos, poca comunicación y escasa preparación. Ah, ya entiendo. Es como si hubieran cambiado las reglas del juego sin explicar bien las nuevas instrucciones. Y eso, como era de esperar, generó caos y confusión. Donoso Díaz describe la falta de personal capacitado para gestionar los CELEP, problemas financieros heredados de los municipios y una centralización que contradice el espíritu de la reforma. Dame un ejemplo concreto, algo que ilustre cómo estas dificultades impactaron en la realidad de las escuelas. Por ejemplo, la integración del personal docente. Profesores que venían de distintos sistemas, con prácticas, salarios y beneficios diferentes, de repente se encontraron bajo una nueva administración. Claro, imagínate la incertidumbre y el desconcierto de los profesores. Cambiar las reglas del juego a mitad de la partida nunca es fácil. Y no solo eso. También hubo problemas de comunicación entre los municipios y los CELEP. La información no fluía adecuadamente, lo que dificultó la coordinación de esfuerzos y la transferencia de recursos. Retrasos en pagos, falta de recursos, descontento entre los profesores. Parece que la implementación de la NEP se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. En efecto. Y esto nos lleva a otro punto crucial que destaca Donoso Díaz: la importancia del liderazgo en los SLEP. No se trata solo de cambiar estructuras, sino de quiénes lideran esos cambios. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué características debe tener un buen líder para llevar adelante este tipo de transformaciones? Donoso Díaz observó que la credibilidad y la reputación de los directores de los CELEP jugaron un papel fundamental en la aceptación de la reforma a nivel local. En aquellos casos donde los directores contaban con respeto y confianza de la comunidad educativa, la transición fue más fluida. Es decir,
No solo se trata de la reforma en sí, sino de las personas que la implementan. Su capacidad de liderazgo, su experiencia, su conexión con la comunidad, todo eso influye en el éxito o el fracaso de la NEP. Exactamente. Y esto nos conecta con un tema que exploraremos más adelante, la necesidad de un cambio de mentalidad para que la NEP realmente funcione. Un cambio de mentalidad. Suena intrigante. Lo es y lo analizaremos en detalle en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Volvemos a nuestro análisis de la desmunicipalización en Chile. Les propongo un juego, imaginemos que somos detectives por un momento. Me gusta la idea. ¿Y cuál es el caso que tenemos que resolver? Tenemos una reforma, la NEP, que busca mejorar la educación pública y reducir las desigualdades, pero su implementación ha estado llena de baches. Ya tenemos el misterio. ¿Cuáles son las pistas? Implementación apresurada, falta de preparación, tensiones entre los municipios y los SLEP y un modelo de financiamiento que no termina de encajar. Un rompecabezas complejo, sin duda. ¿Por dónde empezamos a investigar? Empecemos por el financiamiento. Nosorias nos advierte sobre una contradicción clave. La NERE busca la colaboración y la equidad, pero el modo de financiamiento actual, basado en el subsidio por estudiante, fomenta la competencia entre las escuelas. Espera. No entiendo bien eso del subsidio por estudiante. ¿Cómo funciona? Es simple. Se asignan recursos a las escuelas en función de la cantidad de alumnos matriculados. Más estudiantes, más dinero. Allá. Pero eso no parece muy justo. ¿No deberían todas las escuelas recibir los recursos que necesitan, independientemente de cuántos estudiantes tengan? En un mundo ideal, sí. Pero en el mundo real, donde la lógica del mercado impera, la cosa cambia. El subsidio por estudiante convierte a las escuelas en empresas que compiten por clientes. Entonces, las escuelas con mejores recursos y ubicadas en zonas más acomodadas tienen una ventaja, ¿no? Atraen a más estudiantes y reciben más financiamiento. Exacto. Y esa competencia, en lugar de promover la colaboración, termina reproduciendo las desigualdades que la NEP busca eliminar. Es como intentar construir una casa con planos contradictorios. Muy buena analogía. Y esa tensión se ve en muchos aspectos. Por ejemplo, los LP tienen dificultades para asignar recursos de manera justa cuando operan en un marco de financiamiento competitivo. Es como si les pidieran repartir una pizza entre comensales que se pelean por el trozo más grande. Y en esa pelea, las escuelas en zonas vulnerables, con menos recursos y matrículas más bajas, salen perdiendo. Claro, es un círculo vicioso que perpetúa las desigualdades. Y aquí entra otro actor clave, los municipios. Recordemos que la NERE busca quitarles el control de la educación. Pero si la municipalización era tan problemática, ¿por qué Donoso Díaz describe una relación tensa entre municipios y SLEP? No deberían estar felices de librarse de esa carga. No es tan simple. Los municipios han gestionado la educación durante décadas. Muchos han desarrollado un sentido de pertenencia hacia sus escuelas. La NEP no solo les quita una responsabilidad, también les quita poder. Es comprensible que haya resistencia al cambio. Y esa resistencia se traduce en falta de cooperación, retrasos en la transferencia de información y a veces incluso en intentos de sabotear la implementación de la NEP. Suena un escenario complicado. ¿Cómo se puede lograr que la NEP funcione en un ambiente tan hostil? Donoso Díaz no da soluciones mágicas, pero sí apunta algunas claves. ¿Cuáles son esas claves? Cuéntame más. La comunicación y la colaboración son esenciales. El LEP municipios deben aprender a trabajar juntos, compartir información y construir confianza. Pero ¿cómo se construye confianza cuando hay desconfianza y competencia? Es difícil, pero no imposible. Donoso Díaz menciona ejemplos de ese LEP que han logrado colaborar con los municipios, basándose en el diálogo y en el objetivo común de mejorar la educación. Es alentador saber que hay casos exitosos. Sí, pero se necesita un liderazgo fuerte para impulsar ese cambio de mentalidad, tanto a nivel local como nacional. Un liderazgo que inspire confianza, que tienda puentes y que priorice las necesidades de los estudiantes por encima de cualquier interés político. Exactamente. Líderes que entiendan que la educación pública es un bien social, no un botín político. Hemos recorrido un largo camino, ¿no? Desmunicipalización en Chile, tensiones, contradicciones, desafíos. La gran pregunta es, ¿podrá la NEP-LA realmente cumplir su promesa de una educación pública de calidad para todos? Esa es la pregunta del millón. Y Donoso Díaz en su estudio nos invita a mirar hacia el futuro, a analizar los factores que serán clave para el éxito de la NEP a largo plazo. Y uno de esos factores, si no me equivoco, es el financiamiento, ¿verdad? El famoso subsidio por estudiante que parece contradecir los principios de la NEP. Exacto. Donoso Díaz es contundente en este punto. No basta con inyectar más dinero al sistema. Se necesita un cambio de fondo en la manera en que se financia la educación pública. ¿Y qué alternativas existen? ¿Qué tipo de cambios serían necesarios para crear un modelo de financiamiento más justo y sostenible? Bueno, hay varias ideas sobre la mesa. Una de las propuestas más radicales, y que Donoso Díaz menciona en su estudio, sería abandonar el sistema de subsidio por estudiante. ¿En serio?
¿Y cómo funcionaría eso? La idea es asignar los recursos en función de las necesidades reales de las escuelas y las comunidades. Más recursos para las escuelas en zonas vulnerables, menos para las que ya tienen todo. Suena lógico, pero me imagino que eso generaría mucha resistencia, ¿no? Las escuelas que siempre han recibido más recursos no estarían muy contentas. Claro, el cambio nunca es fácil, siempre hay resistencia. Pero si realmente queremos una educación pública de calidad para todos, tenemos que estar dispuestos a desafiar los privilegios y las estructuras de poder. Totalmente de acuerdo. La educación no puede ser un privilegio. Tiene que ser un derecho para todos. Y para que eso suceda, se necesita un compromiso político real, un consenso sobre la necesidad de un modelo de financiamiento más equitativo. Me queda claro que el éxito de la ANEP no se limita a cuestiones técnicas o administrativas. Se necesita un cambio cultural profundo, una revalorización de la educación pública como un bien social. Exacto. Y ese cambio cultural también implica reconocer el rol fundamental de los profesores. A veces, con tanta discusión sobre estructuras y finanzas, nos olvidamos de las personas que están en el corazón del sistema educativo. Los profesores. Donoso Díaz lo dice claramente. La ANEP no podrá funcionar sin el compromiso y la participación activa de los profesores. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se puede empoderar a los profesores? ¿Cómo se puede asegurar que sus voces sean escuchadas en este proceso de transformación? Hay varias estrategias. En primer lugar, darles mayor autonomía en su trabajo. Permitirles adaptar la enseñanza a las necesidades de sus estudiantes. Claro, los profesores son los que mejor conocen a sus alumnos. Ellos deberían tener la libertad de elegir las mejores estrategias pedagógicas. Otra medida clave es invertir en la formación continua de los profesores. Brindarles las herramientas y los recursos que necesitan para seguir desarrollándose profesionalmente. No se trata solo de exigirles, sino de darles las condiciones para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y por último, pero no menos importante, crear una cultura de respeto y valoración hacia los profesores. Reconocer su labor, escuchar sus opiniones, darles el lugar que merecen en la toma de decisiones. Exacto. El éxito de la NANEPI depende de la suma de todos estos factores. Financiamiento justo, empoderamiento docente, consenso político, apoyo social, un verdadero trabajo en equipo. Un proceso complejo, sin duda, pero también una oportunidad única para construir un sistema educativo más justo y equitativo. Y la experiencia de Chile nos deja valiosas lecciones. La reforma educativa no se trata solo de cambiar leyes o estructuras, sino de transformar mentalidades, de construir un nuevo paradigma. Un proceso que requiere diálogo, colaboración y un compromiso genuino con la educación pública como motor de desarrollo social. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro deep dive en la desmunicipalización de la educación pública en Chile. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para analizar las complejidades de las reformas educativas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Los invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir construyendo un futuro donde la educación sea un derecho para todos.